ya me saqué eso del pecho. El tema de hoy es la desconfianza. Qué mucho batallé yo con eso, pastora. Yo quiero que ustedes sepan que la desconfianza es algo normal de todos los seres humanos. No crea que si algún día usted se encuentra en una duda, en una desconfianza, usted es como rarito. No es que usted es rarito, es que usted es humano. Y es de humano a veces sentir desconfianza. Yo quiero ir a qué significa la desconfianza. La desconfianza es la actitud de no creer, no sentirse seguro o no confiar en alguien o en algo. Es lo opuesto a la confianza. ¿Qué pasa cuando uno siente desconfianza? Se puede manifestar de un montón de maneras diferentes. Una de las maneras que se puede manifestar es con la duda. Esa es la más que nos ataca. A nosotros los cristianos, esa es el blanco perfecto de nosotros, casi siempre es la duda, siempre nos va a atacar. Segundo, la sospecha. A veces empezamos creyéndonos detectives y todo lo que tenemos duda nos causa sospecha. Déjame ver, ¿será o no será? ¿Seré yo? ¿Será mi intuición? ¿Será mi mente? ¿Será Dios? ¿Será el diablo? ¿Será que están haciendo algo en mi contra? Sospecha. Luego, inseguridad. Cuando hay desconfianza, sea en lo que sea, la desconfianza causa inseguridad. El ejemplo más grande de esto es cuando usted iba a la escuela y le decían, mañana tiene un examen. Y usted no se preparó y no estudió. Y como no estudió, te estás comiendo la uña cuando llegas a la escuela. Y pegas a dudar y pegas a pensar todos los escenarios posibles que van a pasar. Me voy a colgar, me va a dañar el promedio, no voy a pasar la clase. Y empieza un sinnúmero de dudas, empiezas con sospecha, decir, yo creo que va a venir esta pregunta a la que yo no me sé. Pero también llega la inseguridad. Y cuando te toca el examen, así sepas la contestación de la pregunta, la pones en duda, porque estás inseguro. Y empiezas a decir, Tim Marín de los Tingües, y pegas a decir, ¿cuál será? A, B, C o D. Y a lo último, te gana la inseguridad y dices, yo creo que es la C. Y quizás tú sabías la respuesta, pero la inseguridad te atacó, te hizo dudar, te hizo sospechar y cambiaste la respuesta correcta por una que tu intuición mismo te dio y era la incorrecta. Y por último, como más se manifiesta en estos tiempos, es con el temor a ser engañado. Esto pasa mucho en las parejas, esto pasa en los matrimonios, esto pasa cuando tienes un aliado en los negocios y tú empiezas a sentir miedo de que te engañen. ¿Será que este tipo me está robando en este negocio? ¿Será que mi esposa me engaña con otro? ¿Será que mi esposo me engaña con otra? Y por ahí empieza. Cuando entra la desconfianza se puede manifestar de todas estas formas que yo le vine a traer. Pero vamos a la raíz de todo. ¿De dónde sale la palabra desconfianza? La palabra desconfianza se forma de DES. Ese es un prefijo que indica negación. Es lo contrario. Siempre que una palabra, casi siempre que una palabra tiene des antes de la palabra, es lo contrario. Por ejemplo, yo traje varios ejemplos y yo tengo algo contra la palabra des. Me molesta mucho la palabra des. Porque la palabra des, tú puedes decir esperar, pero también te puedes desesperar. ¿Vieron cómo esperar puede ser algo paciente? Puede ser algo que nos toque a todos. No es lo mismo esperar que desesperar. De igual manera pasa cuando decimos yo quiero lucir. Puedes lucir, pero también puedes deslucir. Entonces se vuelve algo, una connotación negativa a la palabra. Y también puedes ilusionar, como también puedes desilusionar. Entonces miren cómo una palabra positiva se puede convertir en un efecto negativo simplemente con añadirle des al principio.
Y ese yo te vengo a decir que te lo saques de la mente hoy. Porque vinimos a hablar de la desconfianza, pero quiero que salgas por esa puerta con confianza. Borremos el Así que, luego, la otra parte de la palabra es confianza, que es lo contrario, es creer, es fiarse y es tener seguridad, lo más importante. Entonces, literalmente esto significa falta de confianza o no confiar. Eso es desconfiar. Ahora, como yo soy bien preguntón y averiguado, yo quise meterme más atrás a la raíz de esta palabra y quise buscar mi etimología de la palabra, que viene del latín esta palabra. ¿Dónde fue la primera vez que se originó? Viene del latín y viene de la palabra confidere, el latín. Con es igual, el mismo prefijo, y luego fidere, que significa confiar o tener fe. Es decir, confiar y tener fe en algo o en alguien, de ahí sale la palabra confianza. Y luego le añades el y es lo contrario, desconfiar. Por lo tanto, la desconfianza es, y esto es lo que me voló la cabeza, es la ausencia de fe o seguridad. Cuando tú no crees en algo o en alguien, a ti se te acaba la fe con esa persona. Es cuando tú dices, ya yo estoy cansado de perdonar a esta persona, ya yo sé que me va a seguir haciendo lo mismo. Perdiste la confianza, perdiste la fe en esa persona. Ya tú no le ves chance de que esa persona pueda mejorar. Ya tú perdiste completamente las esperanzas de que esa persona pueda tener un cambio, algo positivo. Puede pasar con una persona, puede pasar con una situación, puede pasar con un trabajo. Esto puede causarte a ti una tormenta mental en cualquiera de las situaciones donde tú apliques la palabra desconfianza. Incluso un animal te puede causar desconfianza. Estabas chiquito, te corrió una gallina. Esto se subió acá, el volumen. Estabas pequeño, te corrió una gallina porque le quitaste un pollito. Y luego tú no quieres saber de las gallinas porque te dan un miedo que te mueren. Y la mamá de Noel se está riendo, lo más probable ya la corrió una gallina. Yo tengo un amigo que le tiene miedo a todos los animales con plumas y garras, paloma, gallina, pollito, pato, ganso, lo que sea. Simplemente porque cuando pequeño una gallina lo corrió y lo aruñó. Entonces eso causa una desconfianza. Ya él no vuelve a querer estar cerca de una gallina. Se bloqueó mentalmente con las gallinas y con todo lo que tenga pluma y garra. Y eso nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta. Cuando empezamos a dudar de algo y a desconfiar de algo, no lo queremos ni cerca. Porque es algo humano, es una reacción del cuerpo que dice no. Automáticamente tu cerebro te dice, aquí hay algo, ten cuidado. Y empiezan esos reflex en tu mente. Entonces cuando tenemos una relación de pareja, vamos a irnos por este lado, y empieza la desconfianza, ya el amor no está fluyendo igual. Ya tú no te sientes igual de atraído por la persona. Ya lo que podía ser una caricia se convierte en un y quizás esto, y quizás lo otro. Y empiezas a imaginar, y empiezas a crearte escenarios en tu mente. Si todo eso afecta a la desconfianza, imagínate cómo afectaría si desconfiamos de Dios. Así mismo como te puedes alejar de una cosa, de algo, de un animal, de una persona, el día que desconfías de Dios, te estás alejando de Dios. Y la Biblia dice que Él siempre está ahí. O sea, nunca nos ha dejado. Desde el principio hasta el final, la promesa que la palabra nos da es que Él siempre estará con nosotros. Ahora, va a depender de cuánto tú confías en Él. ¿Tú quieres que Él obre a tu favor? ¿Tú quieres sentirlo cerca? Pues la primera pregunta que Dios te hace es, ¿cuánto confías en mí? Miren lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo que caminara por el agua. Pedro pudo caminar. El primer instinto de Pedro fue dar un paso, pero al momento que quitó la mirada de Cristo, se hundió. ¿Qué lo hizo desconfiar? Quitar la mirada de Dios. Cuando quitas la mirada de Dios, empiezas a desconfiar. Cuando quitas la mirada de Dios, todo empieza a ir al revés de lo que Dios habló a tu favor. Se vuelve en tu contra. Ahí le añade el des. Y todo lo que era confianza se vuelve desconfianza.
y empiezas a pasarte un montón de cosas por tu mente y tú dices, Dios, ¿por qué esta duda? ¿Por qué esto? ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios quiere lo otro? Entonces ya Dios te dio una palabra y tú estás viendo lo contrario y empiezas a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué esto si tú dijiste esto? Desconfianza se llama eso. Déjame decirte que hasta que no borres el des de esa palabra, va a seguir pasando lo contrario. Porque algo te quiere enseñar Dios y es que aprendas a confiar en Él en todo momento. Si hay algo que establece la Biblia es que confiemos. No tiene que caber en tu mente. Hay veces que queremos meter en la mente, pastor, a todo y cuestionarnos todo desde la humanidad de nosotros. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios, pero si esto era así, ¿por qué así? A ti no te interesa saber eso. A ti lo que tiene que te interesar es que el Dios que dijo que iba a estar contigo hasta el fin de los días está contigo. Tu trabajo es confiar, no cuestionar. ¿Quién es el barro para cuestionarle al alfarero? Dice la Biblia. ¿Quiénes somos nosotros para estar cuestionando a Dios? Si nosotros pudiéramos cuestionar algo, le preguntaríamos a Dios cómo hizo para que las aguas no se ajamen si el planeta es redondo. Preguntas que yo me hacía cuando chiquito, pastora. Yo decía que vino primero el huevo o la gallina. ¿Qué hizo Dios primero? Entonces, ¿quién eres tú para preguntarle al que lo creó todo? Si dice la Biblia que hasta los cabellos que tú tienes en tu cabeza están contados por Él. Y a mí se me están cayendo y yo imagino que Él ya sabe cuántos se me van a seguir cayendo. No se rían, que es serio, ¿verdad, Ander? Por lo tanto, cuando hablamos espiritualmente, la desconfianza en Dios es en esencia la lucha contra tu fe. Cuando empiezas a dudar de algo que Dios te dijo o algo que Dios puede hacer, entonces la lucha ya se volvió contra tu fe. Eres tú versus tu fe. ¿Qué te toca hacer a ti? Creer y confiar, porque escrito está. Ahora, si quieres seguir luchando contra tu fe, déjame decirte que está bien difícil que crezcas espiritualmente cuando no tienes fe, porque la palabra dice que no se puede agradar a Dios sin fe. Entonces, piénsalo. Lo único que Dios te pide es que tengas fe. Y lo único que no llevaste ante Él fue tu fe. Es cuando pedían una asignación en la escuela y todo el mundo llegaba con el cartapacio y tú llegaste sin el tuyo. Y tú miras para todos lados y te rascas la cabeza y se me quedó encima de la mesa la excusa clásica. Pero déjame decirte que los que no están preparados no reciben la aprobación. Dios te está llamando a que llegues con el cartapacio. Ese cartapacio se llama la fe. Deja en tu casa lo que tú quieras, el lápiz, el bulto, la lonchera, la merienda, los chavos, lo que tú quieras. Llévate siempre la fe contigo. Cuando te presentes ante el Padre, lo único que Él quiere saber es si tú tienes fe. Porque por tu fe será hecho. Por tu fe es que Él puede, ese es el canal por donde Dios opera, ese es el idioma de Dios. Dios no habla con palabras así como nosotros. Dios no se va a sentar contigo a beberse un café y hablar contigo, que lo pudiera hacer porque Él es todopoderoso. Pero Dios quiere primero probar tu fe. Tú quieres verlo cara a cara, así como Moisés, como Abraham. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanto confías en Él? Miren a Abraham, este tipo que Dios lo manda a sacrificar su propio hijo. ¿Tú te crees que a cuántos de aquí se atreverían a sacrificar a su propio hijo? Ahora está todo el mundo con la carita de pancake y nadie se va a atrever. Es la verdad. Imagínense en el nivel de fe que tenía Abraham, en ese Dios que le hablaba, que él dijo, vamos a hacerlo. Aún el hijo preguntándole, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y yo me imagino él pensando, ¿qué le digo? Pero aún así dio el paso porque tenía fe. Y por su fe fue recompensado y le entregaron un cordero ahí en las manos de él que no tuvo ni que cazarlo. Pero nosotros queremos el cordero sin accionarle la fe primero. Queremos que Dios obra a nuestro favor, pero no confiamos en lo que Dios puede hacer. Le pedimos a Dios que liberte a alguien, pero lo primero que sale por nuestra boca, ese está difícil. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, que tú no sabes qué. Tú estás dudando del que creó todo, que puede hacer así como Thanos y desaparecer la humanidad. ¿Qué hacemos dudando? Yo voy a hacerle un pequeño testimonio. ¿Y por qué yo hablo con tanta convicción de este tema? Cuando la pastora repartió los temas a los maestros,
Yo le dije, pastora, yo quiero hablar de eso, porque yo batallé con esta. Y esto yo lo he dicho antes, aquí yo llegué a la iglesia cuando yo estaba dudando de la existencia de Dios. Y te lo está hablando alguien que fue nacido y criado en el Evangelio. Mis abuelos pentecostales MI toda la vida, me peinaban para el lado, me obligaban a ir a la iglesia y yo me dormía debajo de esas bancas, yo corría y me tiraba de rodillas por el piso, haciendo canto a las panderetas, los güiros, todo lo que encontraba en la iglesia. Pero desde niño se me inculcó una palabra, se me inculcó la verdad del Evangelio. Y aún así el enemigo es tan tramposo y tan mentiroso que me empezó a poner dudas en mi mente mientras fue desarrollándose mi crecimiento. No de estatura, ¿verdad? Porque no crecí. Pero mi adolescencia fue bien marcada por las dudas, por la desconfianza. Yo empecé a buscar información en donde no tenía que buscar. Yo empecé a abrir libros que supuestamente me iban a dar un conocimiento y caí en el desconocimiento. Por eso el des, yo le tengo manía a esa palabra del des. Porque lo que me habían enseñado en la iglesia, los libros me lo estaban invirtiendo. Lo que Dios me decía que ponga a Dios primero, yo estaba sacando a Dios y poniéndome a mí primero. Cuando Dios me decía que confía en Él, los libros me decían, no, tú puedes, confía en ti. Entonces todo se convirtió en el yo. Tú puedes, es por tu potencial. Tú determinas hasta dónde llegar. Tú dices que haces esto, tú puedes hacer esto. Y cuando te enamoras del yo, automáticamente te olvidas de Dios. Yo pensaba que yo era el creador de todas mis realidades. Yo llegué a pensar que lo que yo había tenido en mi vida era porque yo me había fajado por eso y Dios no tenía nada que ver. Me convertí en un Nabucodonosor. Dios me entregó todo y yo negaba que había sido Dios. Era por mí. Yo empecé a tener mis propios méritos. Yo empecé a creerme que era alguien, que yo era capaz de crear, que yo era capaz de hacer, sin darme cuenta que todo lo que estaba logrando era por la misericordia de Dios. Entonces, llego a esta iglesia, cuando me empezaron a pasar un sinnúmero de cosas, empiezo a soñar, Dios me habla en sueños, una locura. Llegaba gente a decirme, Dios te está llamando, estoy orando por ti, por tu casa. Y yo, ¿qué es esto, Dios? ¿Por qué tanta gente? Y me volvía loco invitándome para la iglesia 700 veces a la semana. Hasta que un día exploté con él lo sabe. Y le dije, ya, no me invites más nada para esa iglesia, allí tú no me vas a ver nunca. No me invites para allá. Esa gente lo que son un chojo hipócrita. Yo no voy para allá. Y miren dónde estoy hoy. Entonces, lo digo como forma de testimonio para que no se cansen de orar y de invitar a la gente a la casa. Después le tuve que pedir perdón a Imel y reunirme con él y abrazarlo. Él sabe que lo amo y que estoy bien contento por lo que él pudo sembrar en mí y en mi familia. Y si hoy en día mi familia está aquí es por Dios y es por un Imel y una Lismari que no pararon de orar por nosotros. Entonces, llego a la iglesia y reto a Dios antes de llegar a la iglesia. Y le dije, Dios, si verdaderamente eres tú el que me estás llamando, si verdaderamente eres tú el que me quieres usar como toda esta gente me está diciendo, yo voy para la iglesia, pero me vas a hablar tú. Yo quiero una cita contigo uno para uno. Yo quiero llegar allí, sentarme y que tú vayas donde a mí me hables. Yo dije, no mandes a cualquiera, no. Ve donde mí y dime algo que yo sepa que eres tú. Que nadie sepa, que vayas tú y me lo digas a mí, me convenzas a mí de que tú estás ahí, que tú existes y que tú eres el que me estás llamando. Y si tú haces eso, y ahí fue donde me comprometí, ahí fue donde me quise ser más bravo que Dios y ahí fue donde Dios me atrapó. Y yo le dije, si tú haces eso, yo me entrego a ti completamente, dejo mi vida en ese altar y no vuelvo a mirar atrás, te voy a servir y te voy a reconocer como mi único y exclusivo Salvador por siempre. Yo tengo palabra, Dios. Pero si tú tienes palabra y tú me dijiste que esa gente que tú me estabas llamando, dímelo allí. Y vamos a sellar el pacto allí y vamos a hacer las paces allí. Esa fue mi conversación con Dios en voz alta. Que quizá el que estaba al lado en el carro me miraba y decía, este está loco hablando solo. Y yo estaba hablando con Dios. Llegué aquí. Cuando llego era en aquella iglesia y estaba llena y me tocó sentarme al frente. Y yo dije, válame Dios, y ahora cómo yo me siento ahí. Y yo sabía que Dios quería hacer algo conmigo porque la pastora empezó a predicar y era como si estaba explicando mi vida completa. Y yo decía, eso fue que Imel llamó a la pastora
le dijo que yo iba para allá, le contó todo el bochinche de mi vida, ahora la pastora me conoce y está hablando esto porque yo estoy aquí. Mira el nivel de desconfianza que yo tenía con Dios. Pero la pastora no sabía ni quién yo era. Cuando llego allí, están en el llamado y yo sentí esa presión, pasa. Y yo no quería pasar. Dios, yo no voy a pasar. Yo te dije que era aquí. Si me va a hablar, háblame a mí aquí. Yo no tengo que ir allá al frente para que tú me hables. Si tú eres todopoderoso, tú me hablas aquí. Y esa era mi conversación y mi reto con Dios, con la desconfianza, el nivel de desconfianza. Cuando de momento abro los ojos en el llamado y veo que mi hijo Yangel, el grande, pasa al frente. Y yo le dije a Raiza, ¿qué tú haces? Dile a ese nene que coja para acá. Y Raiza me dice, yo no lo mandé, él fue solo. Entonces yo le decía, dile que se siente, que se venga para acá. Y Raiza, déjalo, él quiere que oren por él. La pastora ora por él, siguen el llamado abierto, siguen orando por personas y mi nene no se sienta, se queda al frente. Imel va donde él, Imel era ujiel en aquella iglesia y le dice, hey, siéntate. Y él le dice, no me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? Y dice, mis piernas están temblando, yo no me puedo mover, estoy como pegado al piso. Entonces Imel le dice, ¿quieres que oren por ti de nuevo para que tú aceptes al Señor? Sí, eso es lo que yo quiero. Entonces Imel vuelve y llama a la pastora. La pastora empieza a orar por mi hijo y la primera pregunta que le dice es, ¿quién es tu familia? Y mi nene señaló para allá atrás y yo sentí un balde de agua fría por la cabeza. Y la pastora dice, pues yo necesito que tu familia pase al frente porque Dios tiene algo que decirle a tu familia. Y yo dije, aquí se formó, hasta aquí llegó Angel de Barber, me van a exponer todos mis pecados, me van a sacar los trapos sucios, me van a sacar 3 pichones. Yo dije, aquí se formó, aquí las lágrimas, los mocos van a coger. Paso al frente y la razón por la que estábamos allí era por un sueño que había tenido mi esposa Raiza. Nadie sabía de ese sueño, solo Raiza y yo. Y lo primero que Dios le dice a Raiza a través de la pastora, cuando le puso la mano en la cabeza, no hizo más que poner la mano en la cabeza y le dijo, volverás a soñar. Y ya ahí yo me derretí. Yo dije, verdaderamente Dios está aquí, porque eso sí, no lo sabía ni Imel. Imel no le llevó el bochinche a la pastora. Ahí fue que yo pegué a unir todas las piezas del rompecabezas. Yo dije, no, aquí tiene que ser Dios, no puede ser otra cosa, porque eso no lo sabe nadie. Y cuando siguió pasando eso, Dios me empezó a hablar y me dio hasta por debajo de la lengua. Y recuerdo que una de las primeras cosas que dijo era que, porque muchos nacieron para ser discípulos, pero otros nacieron para ser maestros. Y yo dije, maestro, yo. Volvió la desconfianza. Y después, si Dios lo dice, la cosa es que no cumplí mi parte del negocio. Y ese día no le entregué mi vida a Dios. Me fui a casa todavía con la duda si era Dios que me había hablado verdaderamente o si era yo que estaba imaginándome que Dios me habló. Pero luego empiezo a atar las piezas y digo, nadie sabía del sueño. ¿Cómo la pastora sabía que a mí me gustaba estar en tarima o que yo estaba en muchas tarimas? Entonces empiezo a atar los cabos y digo, verdaderamente fue Dios el que me habló. Yo voy a dar una oportunidad de nuevo a Dios, yo voy el domingo que viene. Llego el otro domingo y hacen el llamado y yo no quise pasar, pero tenía una inquietud que tenía que pasar. Siguen los sueños, siguen personas hablándome. Dios llevó un viejito a mi barbería como de 90 y pico de años, el cliente más viejito que yo he recortado, creo que tenía 94, 95 años, y sentado en la silla me dice, Ángel, para un momento. Y yo, ¿qué pasó? Se llama Don Aníbal. Y yo, ¿qué pasó, Don Aníbal? Y me dice, es que yo acabo de ver algo poderoso en el espíritu, me dijo. Y yo me asusté, yo me eché para atrás. ¿Qué tú viste, Don Aníbal? Yo dije, este se va a morir ya, tiene 90 y pico años, está viendo cosas, está alucinando. Y me dice, no, Ángel, es que mientras tú me tocabas la cabeza, yo empecé a ver muchas palabras, y eran letras de la Biblia. Me dijo, era palabra que está corriendo y estaba llegando hacia ti. Me dijo, y la palabra te estaba persiguiendo y estaba bajando palabras sobre tu cabeza. Me dijo, y leo el Salmo 91, y empezó a recitarme el Salmo 91 de memoria. Y por eso es que el Salmo 91 es mi favorito hoy en día, porque ese salmo me marcó, yo no lo sabía. Cuando llegué a casa, me senté en casa y dije, déjame abrir la Biblia, ¿qué es lo que decía Don Aníbal que él veía? Y cuando leo el Salmo 91 sentí algo por dentro que se impregnó en mí, y era la presencia del Espíritu Santo que me estaba llamando y me decía, ok, esto es lo que tengo para ti, lo que dice el Salmo 91 es lo que quiero enseñarte. Luego, próximo domingo predicó mi hermano Imel,
ese día di el paso, acepté al Señor y para la gracia, ¿verdad?, la gloria y la misericordia de Dios, hoy estamos aquí. Ese es mi testimonio con la desconfianza, por eso sé lo que es la desconfianza, la conozco bien de cerca y hoy la detesto y la aborrezco. Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es un versículo que con este yo te resumiría todo el tema de la desconfianza. El problema de la desconfianza siempre ha sido el hombre, porque desde el principio Dios viene hablando de que confíes en Él. Lo que pasa es que el hombre siempre ha hecho lo contrario de lo que Dios le dice. Dios te dice que confíes con todo tu corazón, que confíes en Él. Pero el hombre viene y te dice que confíes en lo que diga tu corazón. Pero entonces viene Dios y te dice que el corazón es engañoso y perverso. Es más engañoso que todas las cosas. Pero el hombre viene y te dice que todo va a estar bien. Y Jesús te dice que en el mundo tendrás aflicción, que no todo va a estar bien, pero que confíen porque Él ha vencido al mundo. Miren cómo Dios te jala por un lado y el hombre te jala para el otro. El problema siempre ha sido el hombre. Dios nunca nos ha fallado. ¿O acaso en alguna de las historias de la Biblia Dios le falló a alguna de esa gente? Al pueblo le faltó pan en el desierto, le faltó ropa, le faltó una guianza, columna de nube, columna de fuego. Nunca. El aceite escaseó o se multiplicó. Entonces nosotros, sabiendo todo esto, aún así desconfiamos de Dios. Pero es que vivimos en el mundo de la desconfianza. Todo hoy en día nos causa duda. Ya no sabemos ni qué creer. Puedes ver una foto o un video de algún suceso y aún así tú puedes dudar creyendo que es AI. No, eso es inteligencia artificial. Entonces ves una persona haciendo un milagro creativo, Dios usándolo para sanar un paralítico, para levantar a alguien, y tú dices, no, eso tiene que ser AI. Eso es mentira. Y eso lo hablaba con la pastora. ¿Qué va a pasar? Viene un avivamiento donde Dios va a hacer esos milagros creativos y nosotros vamos a ser testigos de esto. Pero las personas allá afuera van a decir que estamos locos, que eso es AI. La realidad versus lo virtual se ha convertido en una guerra espiritual. Porque lo que el mundo real es palpable, la inteligencia artificial lo puede copiar y hacer una burla de esto. Y siempre esta ha sido la guerra de Dios con el enemigo. Todo lo que Dios hace, el enemigo quiere imitarlo. Dios tiene el don de hacer que tú hables lengua. El enemigo le da a su brujo el poder de hablar en lengua. Hay manifestaciones a través de sueños, de profecía, de palabra en Dios. También lo hay en el enemigo, en la brujería, en la santería y todo eso, que Dios lo reprenda. Porque el enemigo se encarga de imitar a Dios. Y esta es la inteligencia artificial. No estoy diciendo que la demonicen, que borren ChatGPT. No. Es que va a llegar un momento en que hasta los mismos que dicen que creen van a dejar de creer si no tienen discernimiento de espíritu. Porque es que lo van a imitar tan bien. Se va a ver tan real que tú no vas a poder reconocer si esto es de Dios o no es de Dios. Por eso tu relación con Dios y tu confianza en Dios tiene que estar bien atachada a Cristo. Tú no puedes despegarte de Cristo porque sin Él no vas a poder discernir nada de esto. Así como le quitó las escamas a Pablo y lo hizo ver un mundo nuevo, así mismo Dios lo puede hacer contigo. Lo que pasa es que tenemos que prepararnos con la armadura, como decía mi hermana Valeria. Porque a la guerra que vamos, es una guerra que no se puede distinguir con el ojo humano. Es una guerra que no cualquiera lo va a poder distinguir. Y como dije en la clase pasada, si tú no identificas cuál es tu prueba y cuál es tu problema, vas a tirar puños al aire y no vas a saber a qué le estás dando. Por eso yo vine hoy a traerte una clase que te abre los ojos, para cuando salgas allá afuera estés como un radar. Que seas un centinela vigilante, que se está moviendo. Porque incluso hasta en iglesias ya está pasando. Se están trepando personas a los altares imitando la voz de Dios y no es Dios el que está hablando. Mucha gente que se para con un espíritu de adivinación y con el veo y en así me dijo Dios. Y no tienen nada de la presencia de Dios y el pueblo de Dios está siendo engañado. De momento Dios te habló algo y esta palabra viene y te dice lo contrario y tú te confundes y empieza la desconfianza.
Y cuando entra la desconfianza, por ahí viene la duda, por ahí viene el sentirte inseguro, por ahí viene la sospecha, y te pegas a alejar de Dios. El enemigo no necesita meterte miedo para que tú te alejes de Dios. Basta con sembrar una duda en tu corazón y se acabó. El enemigo es experto sembrando preguntas, verdades a medias que confundan. ¿Cómo le dijo a Eva? ¿Con que no puedes comer de ese árbol? Mira la pregunta, mira qué sigiloso llega, haciéndose el pana. Pero siempre su intención será alejarte de la presencia de Dios. Porque Él está mordido contigo, porque a Él lo botaron de la casa donde a ti te van a recibir. El enemigo está mordido contigo porque tú tienes autoridad sobre Él. Que en Génesis dice que le pisarán la cabeza. Que se le dio la autoridad a la mujer de pisarle la cabeza a la culebra, por eso se constituyó enemiga de la humanidad. Entonces, como a ti se te entregó eso, el enemigo, ¿qué quiere? Confundirte. Vamos a hacer que dude de eso, para que no tenga autoridad sobre mí. Y cuando tú pierdes la confianza en Dios, el enemigo coge autoridad sobre ti. La raíz de este dilema no es que dudemos, es dónde has puesto tu confianza. Porque puedes dudar, pero ¿dónde pusiste la confianza para llenar ese nivel de desconfianza? Vivimos tan desconfiados que hemos puesto nuestra confianza en cosas que nos validen y nos hagan sentir bien. Ya no nos gustan las verdades que te confronten o que te reten. Ahora buscamos la fórmula del éxito sin pasar trabajo. La fe la sustituimos por algo que sea rápido y seguro. Y en esta sociedad, hace rato que engancharon la fe en el armario y confían en sus propias fuerzas y en sus propias habilidades. Porque la fe cuesta. Porque la fe no es tan fácil. Porque de boca es un mamey, como dicen por ahí. Hay que tener los pantalones bien puestos para decir, yo voy a creer aunque vea lo contrario. Yo voy a agradecer aunque me esté yendo mal. Yo voy a levantar la mano aunque esté cansado. Yo voy a llegar a la iglesia aunque se me explote la goma. Yo voy a seguir orando hasta que la persona llegue. La gloria es de Dios. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar. Basta de buscar pasos rápidos, los 3 pasos para el éxito, los 3 pasos para que tu ministerio crezca. Tú te metes en YouTube y le das para arriba esos shorts y hay 300,000 dominicanos diciéndote cómo conectarte con Dios más rápido. Esto es lo nuevo. ¿Quieres orar como Juan Carlos Harrigan? Dale like a este video, suscríbete a mi canal, que tú vas a hacer como en 3 días estás orando como... Y tú dices, ¿qué es esto? Y entonces manda chavo aquí, te damos la palabra. Ahora vendemos la palabra profética. ¿Desde cuándo el hombre depende de cosas así? Para eso vete donde el brujo y consúltate, es lo mismo. ¿Estás pagando igual? ¿Con qué espíritu te estás consultando? Pélate la jodilla como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo Isaac. Tírate al piso y clámale al Padre, que el Padre responde. Atrévete a jetar a Dios. Atrévete a hacer oraciones peligrosas. Lo que pasa es que no nos atrevemos porque sabemos que viene con una consecuencia y no queremos pagar ese precio. Nadie se atreve a pedirle a Dios paciencia porque sabe que te va a dar tribulación para que te crezca la paciencia. Nadie se atreve a pedirle a Dios discernimiento porque después tiene miedo cuando Dios le abra los ojos y pega el espíritu inmundo. Nadie quiere pedirle a Dios autoridad en la liberación porque después no quiere ejercer con pichones. Entonces, queremos, pero tenemos miedo. Tú quieres dar un paso de avance, pero estás desconfiando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La desconfianza afecta a tu persona, a tu humanidad. Y yo te voy a enseñar cómo la falta de confianza nos ha llevado a sentirnos inseguros en todo. Tenemos mujeres y hombres buscando validación en las redes sociales. Falta de autoestima, falta de identidad, simplemente porque no confían en el diseño que Dios creó, que lo que Dios hizo es perfecto, que así como tú eres es como Dios se plació de hacerte. ¿Quién eres tú para decirle a Dios, la forma que le diste a esta vasija no me gusta, cámbiala? Y si Dios necesitaba esa forma, y si Dios te necesitaba así, tú no conoces el propósito de Dios contigo. ¿Qué tú haces cuestionándole al alfarero? Pero sí te vas a las redes para que te den un like y sentirte validado, cuando la validación te la dieron en la creación.
A ti te validaron cuando permitieron que tú llegaras a la tierra, porque es su propósito que tú llegaras a la tierra. En vez de preguntarte cuál es la validación mía, pregúntate cuál es mi propósito. ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué tengo el carácter tan volátil? ¿Por qué soy tan chistoso? ¿Por qué soy tan amistoso? ¿Por qué me gusta ayudar? ¿Por qué lloro de nada? ¿Por qué me río de nada? Pregúntale a Dios qué quiere hacer contigo. Tus fortalezas y tus debilidades las puso Dios a propósito. No fue que le estaba echando una receta y se la ramó un chin más de lo otro. A veces yo lo pensaba con mi paciencia. Yo dije, a Dios se le acabó el potecito de la paciencia ese día. Pero no. Es que Dios necesita personas con carácter también. Tu carácter es fuerte porque Dios necesita líderes fuertes. El día que posiciones el carácter a los pies de Cristo, vas a encontrar el verdadero propósito, el por qué tienes ese carácter. Tenemos gente, emprendimientos y misterios que los encerraron en una gaveta por falta de confianza. Dios habló una palabra sobre la vida de fulano de tal, le dice, tú vas a ser dueño de tal negocio, pero tú no caminaste en fe con esa palabra y nunca emprendiste, entonces nunca fuiste un empresario. Guardaste el emprendimiento en la gaveta por desconfianza. Tenemos gente que Dios le habló de ministerios poderosos, tenemos gente que Dios le habló de profecía, que Dios le habló de evangelismo, pero ellos guardaron su ministerio en la gaveta por desconfianza. Tenemos hombres inseguros que no toman decisiones como sacerdotes, que no confían en la autoridad que Dios le dio sobre su familia y su casa, que no confían en el liderazgo que Dios le entregó, que son sacerdotes, que son reyes. Pues no, se ven como menos. Y tú los ves por ahí buscando validación de mujeres, buscándose mujeres alfa que los lideren, porque ellos son seguidores y no son líderes. Esa es la trampa que le ha metido el enemigo a muchos hombres. Y te toca a ti levantarte como sacerdote, como buen mayordomo de lo que se te entregó. Pero lo primero que tienes que hacer es confiar en Dios y creer. Tenemos una iglesia tibia con miedo a caminar en fe. A veces viene Dios y le dice, como le dijo a la pastora Yanira, vas a tener una iglesia gigante, vas a tener 300 ovejas, vas a tener gente que te siga, gente que te... Si la pastora no hubiera accionado en fe, todavía estuviéramos allí encerrados como salchichas en lata, nadando por encima de la gente para ir al baño. Pero gracias a una mujer de fe que agarró esa palabra y caminó con la visión, hoy en día estamos aquí, así que darle las gracias a Dios. Gracias a la desconfianza tenemos gente en escasez porque aún no confían en el Dios que provee. Gracias a la desconfianza tenemos personas viviendo en conformismo y mediocridad. Tenemos matrimonios destruidos porque se metió la desconfianza en su cabeza. Tenemos gente enferma porque no confían que existe un Dios que sana. Algunos viven atados a un yugo y a procesos eternos porque no confían en el Dios que liberta. Y lo peor de todo, iglesia, es que tenemos gente allá afuera perdiéndose porque no pueden confiar en una iglesia que no confía en su propio Dios. Y yo lo voy a volver a decir. Tenemos un montón de gente allá afuera perdiéndose que no puede confiar en una iglesia que no confía ni en su propio Dios. Si tú no confías en el Dios que tú le sirves, ¿cómo tú esperas que el que está afuera confíe en Él? ¿Cómo tú quieres traer gente a la iglesia? Sin el ejemplo, sin confiar, sin aguantar la presión. En los momentos lindos es bien fácil y es precioso servirle a Cristo cuando todo va bien. Pero cuando llega la tribulación, cuando lleguen esos días de la Biblia que dice que vamos a ser perseguidos, que nos van a cortar la cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿Escondernos debajo de una silla y llorar? Porque eso no es lo que hacía Pedro, ni Pablo, ni nada de esa gente. Esa gente salían para afuera y hablaban la palabra aunque le costara la vida. Pero se requiere un nivel de confianza y de creencia en Dios tan extremo que estés dispuesto a perder tu vida por Él, porque perder tu vida por Él es ganancia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Confiamos o desconfiamos? Siempre que hablan de alguien y dicen, mira que fulano, yo estoy orando por él, hermano, pero en verdad está difícil. A la vez que dices está difícil, desconfiaste de Dios. Declara la palabra sobre esa persona que tú dices que es difícil y Dios lo va a hacer. Dilo como si ya estuviera hecho. No, ese es un profeta de Dios. No, ese hombre es un varón de Dios. Eso es un pastor. Eso es un ministro. Lo que yo tengo en mi casa es un evangelista.
Pero si vamos a donde Dios a decirle, Dios, yo sé que es difícil, ya con el yo sé que es difícil, tú estás desconfiando de Dios. ¿Sabes lo que era difícil? Del polvo crear un hombre, y Dios lo hizo. ¿Sabes que era difícil? Hacer que los ciegos vieran, y Dios lo hizo. ¿Sabes que era difícil? Levantar un muerto de la tumba, y Jesucristo lo hizo en el tercer día. Entonces, ¿qué hacemos dudando de Dios? La desconfianza nos está comiendo a canto. Ese es el peor del enemigo de la iglesia en estos días. Y el problema es que pusimos la confianza en todo lo que el hombre puede hacer. Pusimos la confianza en el dinero, pusimos nuestra confianza en la opinión de otros, pusimos la confianza en la tecnología. Es más fácil ir a ChatGPT que pelarte la rodilla orando. La zona cómoda, ya nos acostumbramos a eso, a lo fácil. Y sin darnos cuenta, todo este tiempo de desconfianza hemos cambiado lo eterno por lo pasajero. Ahora yo te pregunto, y tú me preguntarás a mí, ¿es malo desconfiar? Como dije al principio, para nada. Dudar es completamente humano. Pero vivir en la desconfianza, eso sí es fatal. Tú no puedes levantarte todos los días desconfiando de todo el mundo y de todo lo que Dios hace. Tú puedes tener una dudita de vez en cuando. Yo mismo le he cuestionado a veces a Dios cosas. Dios, ¿por qué mi abuela? Si ella era tan buena, ¿por qué ahora? ¿Por qué duele? ¿Por qué así? Pero no nos toca a nosotros. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Lo de mi abuela tenía que pasar porque hubo una restauración familiar. Y a Dios sea la gloria por eso. Si fuera por mí, yo la tuviera viva, pero la familia estuviera dividida. ¿Viste cómo opera Dios? La ecuación de Dios no es la misma que la tuya. Dios no busca gente que no dude. Dios está buscando gente que en medio de la duda pueda poner su confianza en Él y siga caminando. La Biblia está llena de estos ejemplos de personas que desconfiaron y como quiera Dios los usó y hizo lo que le plació. El primero que yo te vengo a mencionar es a Moisés. Cuando vamos en Éxodo 4:10, Moisés desconfió hasta de él mismo y le dijo a Dios que lo que podía hacer a través de él, porque es que se puso 1000 peros encima. Dudó cuando Dios lo llamó. No sabía si él estaba listo y puso excusas como que yo no sé hablar, envíate a otro, úsate a aquel, úsate al otro, porque somos expertos diciéndole a Dios, úsanos, y cuando nos llama no estamos listos. Dios, este no es el momento. No, pues entonces ¿cuándo vas a empezar? Si no das el primer paso no vas a caminar. Aún así, él dudando de Dios, Dios lo usó para liberar a Israel y se glorificó y le entregó la tierra prometida. Tenemos un Pedro en Mateo 14:30 al 31 que creyó, pero dudó en medio del proceso. Caminó sobre el agua, sí, pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero ¿qué dice la Biblia? Mira qué lindo. Aún así Jesús no lo rechazó. Fue, le dio la mano y lo levantó. Porque Dios está dispuesto a levantarte aunque tú estés dudando. Dios está dispuesto a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, se va a hacer. Tú dudes o no, se va a hacer. Solamente Él necesita que tú confíes. Tenemos un Tomás en Juan 20:25, que él no creía si no había evidencia. Nosotros somos muchos Tomáses aquí. Queremos verlo palpable porque nos hace sentir seguros. No creyó sin evidencia, dijo que no creería hasta ver las heridas de Jesús. Pero Jesús vino y se le reveló personalmente. Porque Tomás hizo sin querer queriendo lo que yo hice, retó a Dios. Hasta que yo no vea las heridas, yo meta mi mano ahí. Ah, eso es lo que tú quieres, eso es lo que se necesita. Pues entonces yo te voy a presentar de frente, aquí estoy. Lo que hizo Dios conmigo, que salió un encuentro en aquella iglesia y me dijo, aquí estoy, ahora ¿qué vas a hacer? Ya te probé que soy yo, ya te probé que soy Dios. Estoy aquí, ¿qué vas a hacer? Te toca a ti tomar la decisión y confiar. Tenemos un Jonás que desconfió del plan de Dios, huyó en vez de obedecer. Dios le dijo, vete para aquí, y él fue para allá. Experto como nosotros huyendo. No creía en la misericordia de Dios para Nínive. Él no le cabía en la cabeza porque en su ecuación humana esa gente no necesitaba un perdón. Pero a Dios le plació glorificarse, porque hizo que un pueblo completo se humillara ante Él. Hizo que hasta los animales cayeran en ayuno. Hasta los pecejitos y las cabritas estaban desmayados. Pero todo se tiene que doblegar ante la presencia de Dios. Y tú creas o no creas, Dios lo va a hacer. Y aún así, Dios lo dirigió, lo redirigió. Porque él iba por un lado y Dios le metió la ballenita y lo cogió por aquí, vamos para acá.
y se hizo el propósito de Dios como quiera. Tenemos a Sara, Génesis 18:12, dudó de la promesa que Dios le había hecho. Se rió cuando escuchó que iba a tener un hijo siendo una viejita. Empezó a reírse, como dudando, está loco este. ¿Y qué pasó? Como quiera se cumplió la promesa. Tenemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas 1:18-20 dice que él no creyó el mensaje que el ángel le daba. Yo no sé tú, pero si a mí se me aparece un ángel de frente y me habla palabra de Dios, lo menos que yo hago es tirarme al piso a llorar y hago lo que el ángel me esté diciendo. Y Zacarías era tan cabeciduro que dice que dudó que iban a tener un hijo porque ellos eran viejos, y dice que quedó mudo por su incredulidad. Cuidado en qué tú desconfías, porque la desobediencia trae consecuencias. Después no diga que Dios te metió en un proceso. No, el proceso te lo buscaste tú. Te toca a ti tomar la decisión. Todos ellos tuvieron momentos de desconfianza, pero nunca se quedaron ahí. Dudaron, sí, pero vamos para encima con lo que Dios diga. La duda, iglesia, puede visitarte, pero no puedes dejar que te gobierne. Y yo voy a cerrar con una conclusión bastante corta, y es que la desconfianza no es el problema. Ya hablamos que se vale desconfiar, se vale dudar. El problema es dónde decides poner tu confianza cuando estás dudando. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a dudar de todo, a depender de lo visible, de lo que es lógico para el humano, de lo que es rápido, de lo que es inmediato. Pero Dios nos sigue llamando a algo completamente diferente, y eso es vivir por fe. Y vivir por fe es hacer la voluntad de Él, cuando Él diga, cuando Él quiera, como Él quiera, no lo que tú quieras. Sí, vas a dudar. Sí, habrá momentos donde no entiendas nada. Sí, tu corazón, tus emociones y tus circunstancias te van a hacer cuestionarte muchas cosas. Pero la diferencia no la hace nunca la duda, sino el que aún dudando decide confiar en Dios. Duda, todo lo que tú quieras, pero confía. Porque todos los que vimos antes de lo que yo estaba hablando, Moisés, Pedro, Tomás, Jonás, Sara, tuvieron momentos de desconfianza, pero jamás se quedaron ahí, siguieron caminando y se hizo la voluntad de Dios. Dieron un paso más allá de su duda y encontraron al Dios que es fiel. ¿Tú quieres encontrarte con el Dios fiel que nunca falla? Confía en Él y Él no te va a dejar caer nunca. Hoy el llamado no es a que ignores lo que tú sientes y a las dudas que puedan venir en tu cabeza, sino a que pongas toda tu confianza en Dios. No en tu corazón, no en tu lógica, no en lo que puedas ver, sino en lo que Dios ya ha dicho. Porque al final del día, tu duda no define tu destino, pero tu confianza en Dios sí. Lo voy a decir de nuevo. Tu duda no define tu destino, pero la confianza en Dios sí. Y quiero cerrar con este salmo para que se lo lleven a su casa, lo estudien, duerman con él y sueñen con él. Y es el Salmo 46:10. Quiero leerte este extracto que dice: iglesia, está quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré por toda la tierra. Yo creo que Dios llamó fuertemente a tener fe, a tener confianza y a que te atrevas a dar el paso. Hoy te reto a ti que retes a Dios. Mire cómo te vengo a decir, yo tengo la convicción de que Dios va a hablar. Porque si lo hizo conmigo, un inmerecedor ingrato, lo más bajo que pudiera existir, lo puede hacer con todos ustedes también. Así que te reto que retes a Dios. Lo que Dios habló sobre tu vida, atrévete a hacerlo, da el paso que Él te va a respaldar. Lo que viene de Dios, viene con respaldo, eso es lo bueno. Nunca estarás solo. Así que hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga.